Pues qué gusto verles esta mañana a todos ustedes, sean bienvenidos y vamos a orar esta mañana, ¿sí? ¿Cuántos quieren hacerlo? Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Señor que tú eres fiel y tú siempre tienes una mesa servida para nosotros, Padre, por lo cual te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos quieren seguir aprendiendo y escuchando las palabras de Jesús? ¿Sí? ¿Cuántos saben que las palabras de Jesús son importantes y son vitales para nuestra vida? Así que vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 12. San Juan, Evangelio según San Juan 14, versículo 12. ¿Amén? San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 12. ¿Lo tienen? Los que lo tienen digan, soy feliz. Como una lombriz. ¿Verdad? Okay. Bueno, vamos a dar la lectura. Dice así: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Tengo otra versión en TLA que dice así: les aseguro, que es el mismo versículo, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿verdad, hermanos? Como yo voy al Padre, dijo Jesús, ustedes van a poder hacer lo mismo que yo he hecho y aún cosas mayores, porque yo voy al Padre. ¡Wow, hermanos! Yo no sé ustedes, pero a mí esto en mi mente no cabe. O sea, se me hace, cuando yo leí por primera vez este versículo, dije, pero ¿cómo alguna persona o algún ser humano podrá hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Pero hermanos, estas son sus palabras, son las palabras de Jesús. ¿Y cuántos sabemos que las palabras de Jesús son fieles y son verdaderas? Amén. Así que si Él lo dijo, yo lo creo. Amén. Si Él lo dijo, yo lo creo. Cosas mayores. ¿Qué cosas hizo Jesús aquí en la tierra cuando Él pasó por aquí? Dice la Escritura que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Qué hizo Jesús? Haciendo bienes. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los quebrantados de corazón, porque Dios estaba con Él. Haciendo bienes, no haciendo males, haciendo bienes. Jesús caminó por esta tierra haciendo bienes. En el Evangelio de Lucas, una vez Jesús se levantó en la sinagoga y les declaró Isaías 61, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos y algunas cosas más, ¿verdad? A declarar el año de la buena voluntad del Señor. Así que el Señor, cuando Jesús declaró eso, estando en la sinagoga en vivo, les dijo: este día se ha cumplido hoy delante de ustedes esta escritura. Así que Jesús fue coherente con lo que dijo
con lo que los profetas dijeron y hablaron de él. Así que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y Jesús hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, sanó a mucha gente. Pero, hermanos, el punto aquí, esta mañana, es lo que dijo Jesús. Que cosas, que haríamos las mismas cosas y aún mayores, porque Él iba al Padre. Esto es muy sorprendente. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos frenado en esa palabra y decir, o sea, sí, pero no? Porque Jesús era Jesús. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos que los discípulos sí hicieron algunas cosas mayores que las que hizo Jesús. De hecho, muchos de sus discípulos, del apóstol Pablo, de tantos otros personajes bíblicos, hicieron cosas tremendas, cosas grandes. Y hermanos, quiero decirles que en mi tiempo devocional estoy leyendo el libro de los Hechos, y me gustó mucho conectar con lo que mi esposo compartió hace 8 días sobre las cosas que estaban sucediendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo los discípulos tenían todas las cosas en común y no había egoísmo, y todos se ayudaban los unos para con los otros, y se amaban y comían juntos con sencillez y con alegría de corazón. Había transparencia, había unidad, y eso es algo precioso, hermanos, algo precioso que nosotros debemos de recuperar como iglesia cristiana. Pero en el libro de los Hechos, quiero llevarles ahí. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14, hay un versículo que me pudo fascinar y me pudo inspirar para compartirles eso esta mañana. Y miren lo que dice. Bueno, de hecho, vamos a leer desde el versículo 12, porque es un poquito de contexto. No puedo dar todo, pero algo. Perdón. Hechos, capítulo 5, estamos en el versículo 12. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15, noten esto. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo nivel de vida había en ese tiempo, en los primeros años de la iglesia! ¡Qué nivel de vida, de unción! ¿Qué nivel de espiritualidad? ¿Qué nivel de compromiso? ¿Qué nivel de cristiandad, hermanos? Eso me azora, pero y me inspira. Pero miren la sombra de Pedro, nada más con la pura sombra de Pedro sanaban los enfermos. Hermanos, ¿estamos viendo eso en nuestros días? ¿Está sucediendo eso en nuestros días? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero Pedro era Pedro. Pedro era la roca, ¿verdad? Pedro era Pedro. Y los discípulos eran los discípulos. Pero quiero decirles que Pedro negó al Señor. Y lo negó 3 veces. O sea, no una vez, pero 3 veces le negó. En el momento más crucial de la vida de Jesucristo, Pedro lo negó. Y el Señor ya se lo había anticipado, ¿verdad? Él dijo, ay, Pedrito, mejor cállate, porque tú me vas a negar antes de que el gallo cante, tú me has negado 3 veces.
Y tal cual, ¿no? Tal cual. Pedro fue así. Entonces, yo digo, hermanos, que Dios puede usar gente imperfecta como nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios puede usar gente imperfecta como nosotros. No digo que no seamos santos, porque sería contradecir la palabra de Dios. Porque precisamente Pedro, él dijo, sed santos, porque vuestro Padre es santo. Pero somos imperfectos, ¿cierto? Pedro mostró su imperfección. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Cómo es que llegó al punto de que al pasar sus sombras, cómo llegó a este punto de consagración, de santidad, de compromiso, de amor por las personas, de compasión por las personas? ¿Cómo es que llegó él a este punto? Hermanos, Pedro creció. Amén. Pedro creció en el Señor, así como nosotros debemos crecer en el Señor y no conformarnos. Gracias a Dios por la estatura espiritual que ustedes, cada uno de ustedes ha alcanzado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que seguir creciendo, porque en Dios siempre podemos crecer. Siempre hay más. Amén. Siempre hay más. Y Pedro fue uno de ellos. ¿Qué dijo Santiago de Elías? Miren, en Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Y cuántos sabemos que volvió a orar y llovió? ¿Verdad? Así que, ¿pero qué dice la Biblia acerca de Elías, hermanos? Que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, nos parecemos a Elías, nos parecemos a Pedro, porque no somos gente perfecta. ¿Qué quisiéramos, verdad? ¿Qué más quisiéramos? Que fuésemos gente perfecta, pero no lo somos. Y hermanos, yo me maravillo, me sorprendo de lo que encontramos en el libro de los Hechos, de todo ese gran ejemplo que nos dieron los discípulos, cómo nos inspiran. Y hermanos, cuando yo estaba leyendo acerca de Pedro, ¿saben? Como un celo entró dentro de mi corazón. Y yo dije, wow, Señor, ¿por qué no vemos estas cosas suceder en nuestras vidas? ¿Cómo es que estamos caminando o qué no hemos hecho? ¿Por qué no están sucediendo esas cosas? Si con trabajos oramos por los enfermos, ¿verdad? Escasamente oramos por los enfermos. Pero hermanos, si eso está escrito, si Jesús dijo que las mismas cosas que Él hizo nosotros las haríamos, debemos de creerlo. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que si aquí dice, si la Biblia dice eso, tú y yo debemos creerlo, debemos de abrazarlo? Y no por nuestras propias obras, ni por nuestra propia justicia, ni nuestra propia bondad, sino por la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas. Amén. La gracia de Dios, hermanos, que Él ha puesto sobre nuestras vidas, la compasión que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Esa es la razón por las cuales deben suceder cosas. ¿Qué se necesita para ver lo milagroso suceder, hermanos? ¿Qué se necesita para ver cosas mayores? Yo tengo algunas cosas aquí que noté que nos podrían hacer falta. Y una de las cosas es que nos convirtamos verdaderamente al Señor. La segunda
segunda cosa es que tengamos un arrepentimiento sincero. ¿Y cuántos saben qué significa arrepentimiento? Cambiar de dirección. Gracias, Denise. ¿Alguien tiene otro concepto de lo que es arrepentimiento? No volver a hacer lo mismo. ¿Qué más quiere decir arrepentimiento? Contesten, hermanos. Reconocer que estamos haciendo malas cosas. Reconocer. Reconocer que estamos haciendo malas cosas. Reconociendo que estamos haciendo mal las cosas. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, ¿verdad? Algunos suelen llorar y llorar y llorar y llorar, pero no han cambiado de dirección. Seguimos haciendo las mismas cosas. Debe haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, hermanos. Otra de las cosas es darle nuestra vida al Señor. ¿Cuántos han dado su vida al Señor? Levanten su mano los que están aquí, que le han dado su vida al Señor. Bueno, no todas las manos están arriba. Entonces este mensaje es para ustedes, ¿verdad? Darle nuestra vida al Señor. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo vine al Señor, yo tuve que reconocer delante del Señor que yo no había hecho nada bueno con mi vida. Por lo tanto, yo le daba mi vida para que Él hiciera algo bueno en mi vida. Y Dios lo hizo, ¿no? Dios lo hizo. Así que es importante darle nuestra vida al Señor. ¿Qué nos falta? Nos falta nacer de nuevo, hermanos. Recuerdan la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo fue por las noches, era un religioso, un principal de los religiosos. Y fue en la noche escondiditas a preguntar a Jesús. Y Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y hermanos, nosotros necesitamos buscar el nacer de nuevo, el nacer del agua y del Espíritu. Amén. Y a propósito, ¿cuántos no se han bautizado? Bueno, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos ser confirmados en la fe. Necesitamos ser afirmados, confirmados y perfeccionados en la fe. Hermanos, para que estas cosas sucedan, para que las cosas que Jesús habló sucedan en nuestras vidas. Hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que lo hicieron. Por ejemplo, yo tengo los gentiles, los amigos de Cornelio el Centurión. ¿Recuerdan esta historia? En el libro de los Hechos, capítulo 10, que un ángel vino a él y le dio un anuncio y le dijo que trajera a Pedro. Y a Pedro le dio otro mensaje y le dijo: quiero que vayas con Cornelio. Y Cornelio juntó a todas sus familias y a sus amigos, a sus familiares, y amigos, los juntó en su casa y les dijo: ¿saben qué? Vengan, porque va a venir uno que le dice Pedro. Y Dios lo ha enviado a nosotros y tiene algunas cosas importantes que decirnos. Y él vino, Pedro le dio el anuncio y claro, religioso Pedro, ¿verdad? Le dijo: pues yo nunca he entrado en casa de gentiles, porque para los judíos los gentiles eran inmundos. Entonces les dijo: pues yo nunca he estado en la casa imagínense qué introducción, ¿verdad? Yo nunca he estado en la casa de gente inmunda, ¿verdad? Pero bueno, Dios me envió. Y Cornelio pues aguantó vara, ¿verdad? Porque ya sabía que los judíos eran así. Y pues ni modo, pero sabía que Pedro tenía algo importante que decirles. Así que sucedió esto. Pedro les estuvo hablando, y cuando Pedro les estaba dando el mensaje de salvación, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Entonces Pedro y sus acompañantes casi se van de espaldas, casi se
porque no creía que el Espíritu Santo podría derramarse en la vida de los gentiles, a quien ellos consideraban inmundos, pero realmente así fue. Y hermanos, ellos se bautizaron, y me encanta que Pedro dice, bueno, si el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿qué impide que estos sean bautizados en agua? Y como vas, ¿verdad? Los bautizaron a todos. Y hermanos, esto habla de una verdadera conversión de Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, y que Dios había tomado en cuenta sus oraciones y sus limosnas. Así que, hermanos, cómo Dios tiene cuidado de nosotros las personas, y cómo nosotros no debemos menospreciar a ninguno que no tiene a Cristo. Y a veces hasta decimos feamente, ¿verdad? Esos impíos. No, hermanos, esos impíos los está buscando el Señor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esos inconversos, no me acuerdo cómo, ¿te acuerdas la hermana cómo le decía a su esposo que no? Inconverso, se molestó. Una esposa cristiana le decía a su esposo, no, tú eres un inconverso, y eso ofendía su corazón terriblemente, y eso fue una piedra de tropiezo para que él nunca se acercara al Señor, porque su esposa le decía, tú eres un inconverso, eres un gentil. Y hermanos, nosotros nunca debemos de menospreciar ni usar esas palabras con las personas que no conocen a Cristo, porque nunca sabemos si ellos serán algún día los mejores cristianos. Otro de ellos es el etíope. ¿Recuerdan eso? El camino, él iba en su carruaje, el etíope era un funcionario, y iba leyendo el profeta Isaías. Él tenía hambre de Dios y sabía que Dios iba a hacer algo en su vida. Así que iba en su carruaje, y el Señor manda a Felipe, y lo encuentra a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, no, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Así que Felipe le da el mensaje, le dice lo que significa en el libro de Isaías y de quién estaba hablando el profeta Isaías. Entonces él dijo, bueno, pues aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y se bautizó, y cuando salió del agua, Felipe ya no estaba, el Señor lo había transpuesto. Así que cosas increíbles suceden, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Otro ejemplo de ellos es la samaritana, María Magdalena. La samaritana, hermanos, ¿recuerdan? ¿Cuántos saben la historia de la samaritana? A veces damos por hecho que todos saben la historia de la samaritana. ¿Tú te la sabes, Derek? ¿Sí? ¿Cuántos maridos tuvo la samaritana? ¿Te perdiste la cuenta? 5, porque el que ahora tenía no era su marido. Así que se voló la barda la samaritana, ¿verdad? Con 5 maridos. Pero ¿saben una cosa? Cuando Jesús se revela a ella, esta mujer corre. No sé si agarró el cántaro o lo soltó, no me acuerdo del detalle del cántaro, pero el caso es que ella fue a Samaria y empezó a decirles a todas las gentes, ¿saben? Creo que he encontrado un profeta y me ha dicho la verdad de toda mi vida. Y entonces los samaritanos se arrancaron y se fueron hasta donde estaba Jesús, y Jesús les habló su palabra. Y le dijeron a la samaritana, ahora ya no queremos solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que Él nos ha dicho. Jesús se reveló a él. Pero saben, hermanos, un corazón, como dice hermana Gloria, que reconoce su condición, que a veces ese es el problema. Nos creemos tan justos, tan buenos, tan perfectos, que no vislumbramos nuestra propia necesidad de Dios. Pero esa mujer se convirtió. Otra de las cosas que necesitamos hacer para que estas cosas sucedan es renovar nuestra mente. Amén. Renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Si nosotros nunca leemos la Escritura, si nosotros no tenemos una vida devocional, si nosotros, no sé si te ha pasado, pero a veces tú me preguntas,
hermano, hermana, ¿qué estás leyendo? Por ejemplo, Sandra, ¿qué estás leyendo, Sandra? 1, 2, 3. Ustedes, yo tengo la respuesta. Pero ¿saben qué? Yo puedo preguntarle a una persona que tiene una vida devocional, ¿qué estás leyendo? Y me va a decir, ¿qué está leyendo? ¿Qué capítulo y qué versículo está leyendo? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, sí nos hace falta, hermanos. Solamente nuestra mente va a cambiar. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que nuestra mente debe de cambiar? Porque nuestra mente está acostumbrada a pensar como el mundo. Como el pueblo de Dios, ¿saben qué? Tenían la mentalidad egipcia. Habían salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba en ellos. Ese es un simple ejemplo de por qué nuestra mente debe ser renovada. Nuestra fe, pero antes de nuestra fe, yo creo, hermanos, que el ver lo milagroso y lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos anhelar los milagros, anhelar lo sobrenatural en nuestras vidas, anhelar, clamar, pedir que lo milagroso suceda en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un milagro? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un milagro? ¿Cuándo fue la última vez que viste un milagro? Hermanos, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Cómo nosotros necesitamos pensar, creer, anhelar, buscar, clamar, pedir que lo milagroso suceda en nuestras vidas? Así como sucedió en la vida de Pedro, así como sucedió en la vida de los discípulos, así como sucedió en la vida de Elías. Estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. Sí. Nuestra fe, hermanos, debe ser incrementada. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Nuestra fe necesita crecer, necesita ser incrementada. Y es otra vez en un sentido lo mismo. ¿Cómo es incrementada nuestra fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que eso es como crece nuestra fe. ¿Saben? Mi fe creció cuando vi a Pedro, cuando imaginé a Pedro, no lo vi, ¿verdad? Pero cuando imaginé a Pedro pasar en medio de los enfermos y los enfermos ser sanados. Mi fe creció, hermanos. Mi fe creció. Y yo digo, Señor, si tú lo hiciste con Pedro, también lo puedes hacerlo con cualquiera de nosotros. Aún con lo imperfectos que somos, tú puedes usar nuestras vidas, Señor. ¿Cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios puede usar sus vidas para lo milagroso? ¿Cuántos lo creen? Nos ha faltado hambre para ver suceder los milagros. Amén. Nos ha faltado hambre para ver suceder lo milagroso. Hay niveles de fe, ¿verdad que sí, hermanos? Hay niveles de fe. Y yo los he visto a ustedes y sé que le creen al Señor. Amén. Sé que le creen al Señor, pero también creo que nos hemos conformado. Nos hemos confirmado con ese nivel de fe. Estamos cómodos con ese nivel que tenemos. Y entonces no buscamos que nuestra fe se incremente, que nuestra mente sea renovada, porque nos hemos quedado cortos. Nos ha faltado hambre para ver suceder lo milagroso. Déjenme decirles que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Digan conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Déjenme decirles que hay poder en el Dios que con su palabra creó los cielos y la tierra. Amén. Creo que hay poder en Él,
Él tan solo con su palabra, Él pronunció la palabra y el universo fue creado. Las estrellas fueron creados, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, con solo su palabra. Él solamente abrió su boca y lo declaró. Hay poder en ese nombre. Amén. Hay poder en el que está en el trono, hermanos. Porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Amén, hermanos. Hay poder en Cristo Jesús. Déjenme decirles que la Biblia es un testimonio, es el libro de los testimonios. Amén. Si tú quieres conocer los testimonios, ve a la Biblia. La Biblia es el libro de los testimonios. ¿Cuántos testimonios tienen ustedes del poder de Dios? ¿Cuántos testimonios encontramos en la Biblia? Puedes encontrar miles de testimonios en la Escritura. Amén. Déjenme mencionarles el milagro de provisión que hizo Dios a Elías y la viuda de Sarepta. ¿Cuántos conocen esta historia? Es una historia fascinante. Miren lo que dice 1 Reyes 17:9. Dice: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Wow, hermanos. Qué mensaje, ¿verdad? Vete a Sarepta y yo he dado orden a una viuda que te sustente. Imagínense cómo reaccionó Elías a una viuda, que me sustente una viuda, a mí, a un profeta del Altísimo, que me sustente una viuda. ¿De qué estás hablando, Señor? No sé cómo fue su reacción de Elías, hermanos, pero imagínense, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo reaccionó Elías? No lo sé, pero él obedeció. Él obedeció a Dios, fue a buscar a esa viuda, y esa viuda le pidió de comer y le dijo: mira, solamente tengo un puño de harina en una vasija y un poco de aceite. Y justamente vine a buscar unos leños para cocer esa torta, comérmela y morir junto con mi hijo. No, pues qué alentador, ¿verdad, hermanos? Con una viuda que tenía solamente un puñito de harina y un chorrito de aceite y esperaba comer su última comida. Y luego, ¿qué le dice Elías? Hazme primero a mí. Yo decía: ay, Elías, qué egoísta. ¿Cómo que primero a él? Pues eso era el mandato de Dios. Dijo: hazme primero de comer a mí y después esa harina y ese aceite nunca se van a acabar. Y así fue, ¿verdad, hermanos? Fue un milagro de provisión. Y hermanos, esta mañana o esta tarde podíamos estar ahí reconociendo y recordando cada milagro. Pero ¿saben por qué les estoy platicando esto, hermanos? ¿Por qué les estoy hablando y trayendo a su memoria los milagros que Jesús hizo? Para que su fe crezca, para que mi fe crezca, y para saber que yo creo en un Dios que todo lo puede. Para recordar que tenemos un Dios que es el creador de los cielos, que es el creador del universo, y que no hay ninguna cosa difícil para Él. ¿Recuerdan el milagro que Dios le hizo a Abraham, hermanos? Dios le hizo no sé cómo podríamos catalogar este milagro. ¿Qué nombre le pondríamos a este milagro? Al Dios, al que le dio a un hijo a Abraham. Milagro creativo. Un milagro creativo, sí podría ser, ¿verdad? Que le dijo, Él le prometió a Abraham. ¿Saben cuántos años tenía Abraham? A esta altura de su vida. ¿Cuántos años tenía? A ver, los estudiosos de la Biblia. 100 años. ¿Perdón? Ajá, muy bien. Una estrellita para esa señorita que está ahí atrás. Sí, Raquel. Así que este hombre, dice la Biblia, que ya estaba como muerto.
Y menciona así esas palabras literal. Ya estaba como muerto. Sara era estéril, estaba seca. Pero saben, Dios hizo un milagro creativo en sus vidas. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y hermanos, que el libro de los Hebreos, el capítulo 11, tiene toda una lista. ¿Quieres conocer a los héroes de la Biblia? ¿Quieres saber acerca de sus milagros? Ve el capítulo 11 del libro de los Hechos, y ahí están mencionados varios milagros, no todos porque ni cabría, ¿verdad? Pero de estos que son llamados los héroes de la fe. Y saben, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, estamos agradando a Dios. Estamos creciendo en nuestra fe. Estamos creyendo para lo milagroso en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros negocios, en la vida de sus hijos. Este es un día de fe. Amén. Este es un día de fe. Este es un día de milagros, hermanos. ¿Y cuántos creen lo que dice la Escritura acerca de que lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos? Amén. Lo que desatemos en la tierra será desatada en los cielos. Y quiero pedirte esta mañana que te pongas de pie ahí donde tú estás. Y primero vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su espíritu. Pero también quiero que pienses qué milagro tú necesitas esta mañana. Amén. ¿Qué milagro necesitan tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus familiares, tus amigos, tus vecinos? ¿Qué milagros necesitas esta mañana? Padre Santo, gracias. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor, porque has traído a mi vida, Señor, y a mi vida esta parte de ti, Señor, lo sobrenatural de ti, Señor. Padre, yo oro que tú transformes nuestra mente, Señor, y que dejemos de tener una mente sensorial, de creer solamente lo que vemos. Pero, Señor, esta mañana incrementa nuestra vida. Incrementa mi fe, Señor, para creerte a ti, por lo imposible. Porque, Señor, mi familia, la congregación, mi estado, mi nación necesita milagros, Señor. Necesita lo sobrenatural suceder en nuestras vidas, en nuestro entorno. Y Padre, gracias por la inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias que podemos ver, Señor, que tú nos muestras las cosas, Señor, en tu palabra. Y nos enseñas, Señor, la verdad de ella. Ayúdanos, Señor. Haznos entender, Señor, haz las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabo, Señor, por las palabras que tú nos has dicho, Señor. Señor, que reta nuestra fe. Tú dijiste, Señor, que las mismas cosas que tú hiciste, Señor, las haríamos nosotros. Padre, perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor, porque a veces no te creemos, Señor. Porque hay porciones de la Escritura que a veces no te creemos, Señor, que las hacemos a un lado y que nos olvidamos, Señor, del valor de tu palabra, Señor, que tú estás ahí
apresuras tu palabra para ponerla por obra, Señor. Y yo te doy gracias. Gracias por quien tú eres, Señor. Porque tú eres Dios, Señor. Porque eres el creador del universo, Señor. Porque tus promesas son sí y son amén, Señor. Y Padre, esta mañana, Señor, yo oro que tú incrementes nuestra fe, Señor. Incrementa nuestra fe para creer lo imposible, Señor. Que ya dejemos de pensar y creer solamente lo que podemos hacer con nuestras manos o con nuestra mente, Señor. Pero que podamos verte a ti, Señor, haciendo lo sobrenatural, creyendo tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Como tú dijiste a tus discípulos, Señor. Tú nos exhortaste, Señor, porque eran incrédulos y duros de corazón, Padre. Señor, exhórtanos también a nosotros, Padre. Que tu exhortación, Señor, que toda dureza de nuestro corazón, Señor, sea cambiada. Que nuestra incredulidad sea cambiada por fe, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo